¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el Dr. Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Muy bien, continuamos. Bueno, vamos a continuar viendo estas descripciones que nos hace Jesús de su madre, ¿sí? Porque que ahora este escritor, o sea, Gabriel Roschini, ¿no?, que es uno de los mariólogos, como habíamos dicho, más notados en los últimos tiempos, y nos sigue narrando esa parte de cómo describe Jesús a su Madre Santísima. Algo que es muy interesante, que todo coincide con la divina voluntad. O sea, prácticamente la descripción que hace Jesús la podemos encajar perfectamente dentro de lo que conocemos de María ahora por los escritos de la divina voluntad. Esto también como que viene a ratificar un poco lo que hemos comentado en ocasiones, que para entender realmente la divina voluntad, para tener un concepto muy, muy claro, es necesario leer Valtorta. O sea, es curioso que Valtorta y Luisa de alguna manera son contemporáneas, o sea, coinciden en algún tiempo, ¿no? Y si el punto final, el punto culmen de toda la revelación es el reino de la divina voluntad, entonces Jesús al mismo tiempo está dictando esta obra. Como que dice uno, bueno, ¿y para qué? ¿Sí? Creo que él nos lo dice de una manera muy, muy clara, porque toda esta obra del Evangelio, como fue revelado, tendrá un gran éxito y un gran beneficio para su iglesia regenerada. No es la iglesia del tiempo de Valtorta, no es la iglesia todavía actual, sino una iglesia que está por, ¿cómo diríamos?, renacer. Ajá. Sabemos que la iglesia tiene que pasar una etapa muy difícil donde va a seguir los pasos de Jesús en su pasión y que va a llegar prácticamente no a la muerte, pero sí a los estertores, ¿no? Y de ahí resurgirá nuevamente. Pensamos, o sea, esto es un pensamiento totalmente ajeno a lo que la iglesia tiene ahorita. Así que lo podemos adoptar o no, pero pensamos que esa iglesia regenerada es a través de Luisa, a través de este reino de la divina voluntad. Entonces, como que esta obra, donde Jesús dice que es de gran valor para su iglesia regenerada, es lógicamente que tiene que ser como el preámbulo o una ayuda necesaria para entender y poder llegar a vivir plenamente todo lo que es la divina voluntad. Sobre todo en el conocimiento, por ejemplo, de María. O sea, lo que Jesús nos describe aquí, lo que vemos que es María es excelente. Y vuelvo a repetir, coincide con lo de Luisa y se complementan entre los dos, ¿no? Así que en el programa anterior vimos lo que Roschini, o sea, este autor, lo que él pone como el primer acercamiento a María en esta obra, en este libro suyo, y lo describe como cuadros en donde Jesús va presentando a su madre. En el programa anterior vimos el primer cuadro, vimos los testimonios a favor de María Valtorta, y también vimos textos que están descritos en esta obra, pero que como que aclaran esos pasajes aparentemente antimarianos. Sí, que ya los recordarán. Ahora vamos a continuar con el segundo cuadro, en donde se presenta, y si nos da tiempo abarcaremos también el tercer cuadro. ¿De acuerdo? A ver, Alejandra. Segundo cuadro. Como el primero, también este segundo cuadro ha sido escenificado en Nazaret durante el tercer año de la vida pública de Jesús. El hecho sucede cuando Judas Tadeo
primo de Jesús y sobrino de María, se dirige al Maestro Divino y le pregunta a quemarropa: Hermano mío, dime una cosa que desde hace tiempo deseo saber. ¿Cómo ves tú a María? ¿Como madre o como súbdita? Es tu madre, pero es mujer, y tú eres Dios, le dice Tadeo. Y Jesús le responde: la veo como hermana y esposa, como delicia y reposo de Dios, y como consuelo del hombre. Todo lo veo y lo tengo en María, como Dios y como hombre. Aquella que era la delicia de la segunda persona de la Trinidad en el cielo, delicia del Verbo como del Padre y del Espíritu, es la delicia del Dios encarnado y la del hombre Dios glorificado. Si se fijan, lo que está diciendo aquí es enorme, ¿no? Sí. O sea, la pregunta es muy lógica, o sea, decirle, bueno, ¿cómo la ves tú? O sea, tú la presentas como tu madre, la presentas, o sea, nos has dado una descripción de ella, pero tú en realidad, ¿cómo la conceptúas? ¿Como madre? ¿Como súbdita? ¿Como qué? Esta respuesta de Jesús es perfecta. Dice, la veo como hermana y esposa. ¿Esposa de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y por qué Jesús se abroga ese Porque punto? es parte de la Trinidad. ¿Es parte de la Trinidad? ¿Sí? Como delicia y reposo de Dios. O sea, María, siendo la mujer, el ser perfecto, tal y como Dios lo había pensado, contiene en ella todos los atributos, toda la felicidad, todas las bienaventuranzas que Dios contiene en sí mismo. Contiene toda la potencia de Dios porque tiene a la divina voluntad en ella. Contiene la sabiduría divina porque la tiene también por medio de la divina voluntad y el amor divino. Por lo tanto, Dios se beatifica en María. En ella ya está cumplido el 6º día. Así ya es. puede reposar. Así es, porque ella contiene la divina voluntad y la divina voluntad contiene todo lo que Dios es. No es nada más por María, entendámoslo, sino es por la divina voluntad y por la vida divina que estaba en María. Pero de todas maneras, o sea, Dios se lo toma y se lo da como propio y ella lo hace propio y lo vive desde ese punto de vista que no quiere otra cosa más que eso. Y eso es lo que le permite ser esto que Jesús está diciendo, ¿no? Así que es perfecto, o sea, es el reposo de Dios, la delicia de Dios. Y como consuelo del hombre. Y del hombre lo pone con mayúscula, o sea, de Jesús. Como consuelo de Jesús. Pero esto lo hacemos también extensivo a nosotros. Ahora María también es consuelo nuestro. ¿Sí? Por ser hermanos de Jesús. Y luego dice, todo lo veo y lo tengo en María, como Dios y como hombre, todo lo tengo. ¿Qué es lo que Dios quiere tener? A Él mismo. A Él mismo en el hombre. Por lo tanto, en María se tiene a sí mismo, pero en María. Y se beatifica en María porque se está beatificando en él mismo. ¿Sí? Dice, aquella que era la delicia de la segunda persona de la Trinidad en el cielo, delicia del Verbo como del Padre y del Espíritu Santo de la Trinidad, es la delicia del Dios encarnado y la del hombre Dios glorificado. O sea, del hombre Dios ya cuando haya pasado su Pascua, y ahora él se encuentra en ese punto de María, pero es su delicia también en el cielo. ¿Seguimos? ¡Qué misterio! Entonces, ¿Dios se ha privado 2 veces de sus satisfacciones? De ti y de María, a quienes ha dado a la tierra, medita el celote. Es una cuestión muy, muy lógica, ¿no? A ver. ¡Qué amor! Esto debes decir, el amor movió a la Trinidad a dar a Jesús y a María a la tierra, dice Santiago. Tomás pregunta,
no por ti que eres Dios, sino por su rosa. No temes de confiarla a los hombres, todos indignos de tutelarla. Tomás, contesta Jesús, te contesta el cántico. El Pacífico tenía una viña y la confió a los viñadores, los cuales, profanadores asusados por el profanador, mucho habrían pagado por obtenerla, usando todas las tentaciones para seducirla. Pero la bella viña del Señor se cuidó a sí misma y no quiso dar sus frutos a nadie más que al Señor y abrirse al mismo procreando al tesoro sin precio, el Salvador. Aquí está refiriéndose a dos cosas. Lo primero es a la parábola aquella de las viñas, ¿sí? Que renta la viña, que no le quieren pagar, manda a los siervos, los golpean, los matan, en fin. Pero esa es como la referencia. Pero el punto principal es que María, como criatura, se supo conservar ella en el lugar que Dios le había dado y no se dio en ningún momento a las tentaciones que le ponía el mundo. Por lo tanto, todo lo que María es, lo grande que María es, que es dado por Dios, pero conservado por María. O sea, no es un trabajo de Dios nada más creando a su madre y embelleciéndola y enriqueciéndola con todo lo que le dio, sino es María conservándolo, María teniéndolo como parte de su herencia y nunca quiso darle entrada al mundo. Darle entrada al mundo. Anoche, estaba yo tratando de meditar un poco sobre este libro. Y una hija mía que vive con nosotros tenía su televisión puesta. Es tremenda el llamado, ¿sí? Esa atracción que de repente uno oye y te quieres enterar de lo que está oyendo, sí, de lo que está pasando. Y de repente uno dice, no, yo aquí, y estoy en esto, pero es una lucha que no se puede. O sea, está uno en esa continua disyuntiva de oír o de leer, de atender aquí o atender allá. Eso es el mundo. Y eso es el mundo que desafortunadamente nos está rodeando por todos lados y nos está queriendo jalar hacia él para quitarnos de aquí, quitarnos de Dios. Y esto me recuerda perfectamente toda la pasión de Jesús. O sea, toda la ingratitud, toda la serie de combinaciones, de posposiciones que le hacemos y cómo lo dejamos solo, ¿sí? Bueno, María nunca, ni por un solo instante dejó que algo del mundo atrajera su atención. Eso es a lo que deberíamos de tender, a totalmente separarnos de todo para meternos aquí, ¿sí? O sea, porque todo lo que viene a profanar a Dios en nosotros viene del profanador, sí, que es el demonio, el mundo y la carne. El demonio es como el jefe, usa al mundo y usa la carne como carnada para atraernos, pero es nuestra voluntad la que se impone. sí. Entonces, esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones, mi verdadero enemigo es mi propia voluntad, es el enemigo a vencer. Así que aquí, ¿qué nos están diciendo? Que María es un portento de voluntad humana resistiendo a la tentación y dándole cabida y salida siempre a la divina voluntad. Sí, ahorita que dice de la televisión, yo pues luego de repente veo que los comentaristas están gritando como si estuviera pasando algo espectacular y voltean a ver la tele y pues no está pasando nada y a lo mejor lo máximo que va a pasar es que metan un gol que no sirve para nada pero los gritos nos jalan así. En cambio veo que lo de Dios no es espectacular, es
como silencioso, como poco a poquito. Me imagino, por ejemplo, si a alguien se le aparece ahorita a la Virgen, pues se postra en el piso y es una reverencia impresionante, pero me pongo a ver la vida de la Virgen. Su vecina, por ejemplo, algún día le habrá dicho: oye, vecina, vas a ir a recoger a Jesucina a la fiesta para que te traigas a mi chamaco también. O sea, como una persona así normal, digo, nunca se presenta espectacularmente, pero es algo que sí va creciendo, digo, a niveles infinitos, ¿no? Uh-huh. Pero como ese contraste, Jesús y María no gritan. Así es. O sea, es algo más tranquilo. Sí, que entra silencioso, pero crece infinitamente. Así es. Entonces, y el mundo sí grita fuerte. Exacto. Y es más atrayente. Uh-huh. Es más atrayente, sobre todo para las personas que están empezando a quererse acercar a Dios. El mundo es tremendo en cuanto al llamado que hace, ¿no? En términos generales, este sería como el segundo cuadro, un segundo cuadro donde Jesús describe cómo ve a su mamá. Mucho más corto que todo lo que hemos visto anteriormente, pero con una profundidad tremenda. La delicia de Dios, tanto en la tierra como en el cielo. La delicia de la Santísima Trinidad, donde ese Dios encarnado encuentra su paz, su reposo, donde encuentra todo lo que Él quiere encontrar, encontraría su gloria, el amor que quiere encontrar, la retribución que quiere encontrar, no por María nada más, sino por toda la humanidad. En fin, es la delicia de Dios, ¿sí? Esto es bellísimo, y yo creo que con esas pocas palabras nos hablan y nos muestran a una María infinita. Infinita. Y el otro punto es no tener la más mínima duda de que María contiene prácticamente a la Trinidad en sí. Vamos a seguir, vamos a terminar esta. Aquí el padre hace una síntesis de este cuadro y dice: María Santísima es 1. La delicia de la Santísima Trinidad. 2. La alegría y el consuelo del Verbo encarnado, del hombre Dios. 3. La viña siempre bien vigilada que dio todos sus frutos solo al Señor y procreó al tesoro sin precio, el Salvador. Y 4. La alegría del hombre Dios glorificado. Sería una síntesis de este cuadro, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, pues vamos al tercero, uh-huh. Al tercer cuadro. Dice: no mucho después dibujó otro cuadro de su madre. En el discurso pronunciado en la sinagoga de Cafarnaún sobre el pan de vida bajado del cielo. Los oyentes a sus palabras se escandalizaron y murmuraron. Entonces Jesús replicó: ¿por qué murmuráis entre vosotros? Sí, yo soy el hijo de María de Nazaret, hija de Joaquín, de la estirpe de David, virgen consagrada en el templo, y después casada con José de Jacob, de la estirpe de David. Algunos de vosotros hasta habéis conocido a los justos que dieron la vida a José, carpintero real, y a María, virgen heredera de la estirpe real. Esto os hace decir: ¿cómo puede éste decir que ha bajado del cielo? Y la duda surge en vosotros. Os recuerdo a los profetas en sus profecías sobre la encarnación del Verbo. Y os recuerdo cómo, más para nosotros israelitas que para cualquier otro pueblo, es dogmático que aquel al que no nos atrevemos a nombrar, Dios, no puede darse un cuerpo según las leyes de la humanidad, y por añadidura humanidad decaída. El purísimo, el increado, si se ha mortificado haciéndose hombre por amor al hombre, tenía que elegir un seno de virgen más pura que los lirios, para revestir de carne su divinidad. El pan... Bueno, espérame, o sea, creo que esto... Lo que está diciendo, creo que nosotros en la mayor parte no lo conocemos. O sea, porque dice
Dice, y os recuerdo cómo más para nosotros israelitas que para cualquier otro pueblo es dogmático. O sea, es un dogma de ellos que Dios no puede darse un cuerpo según las leyes de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que no podía ser un embarazo, el cuerpo que la divinidad toma, no puede ser dado por el hombre en una unión matrimonial, en una unión sexual, vamos a decirlo así con palabras abiertas, porque no era lógico, porque la estirpe humana, el germen humano, estaba manchado, estaba corrupto. Y ese germen humano, o sea, si hubiera sido por germen humano el tomar, formar la humanidad de Jesús, hubiera sido una humanidad corrupta que en el momento que el verbo entrara, en ese momento, o sea, sería rechazado, porque aquella alma tendría el pecado original. Y la divinidad no podría haberse quedado en ese cuerpo. Esto es importante para entender primero quién es María, que no es una mujer más, que no es un embarazo normal, que no hubo relaciones sexuales de María con José. En alguna ocasión oí una prédica, bueno, si se puede llamar prédica, de una religiosa donde decía que María había disfrutado de su vida sexual y que había tenido, que era lo lógico, que no había problema. Y esto lo que pasa es simplemente porque no creemos en las palabras de Dios, porque hemos perdido la definición de fe, porque ahora la fe nosotros la ponemos en la experiencia, cuando que la fe es un don. Sí. O sea, no podemos hablar de fe queriéndola encajar dentro de las reglas humanas. ¿Sí? Entonces, no puede darse un cuerpo según las leyes de la humanidad y por añadidura humanidad decaída. O sea, la humanidad del Verbo Eterno es una humanidad que es el Espíritu Santo quien, tomando 5 gotas de la sangre de María, que es la tierra de la que tiene que tomar, pero María es inmaculada. Por eso en María no hay un germen corrupto y en María no hay esa unión con alguien, sino es simplemente Dios es el Padre, Dios forma aquella pequeña humanidad y cuando está formada de la tierra de María, de ahí el Verbo Eterno se encarna, entra en él. Así que esto es conveniente tenerlo en mente, que aunque yo en lo personal no sabía que esto fuera un dogma dentro de la religión judía, pero bueno, Jesús lo dice aquí. A ver, entonces estoy entendiendo que ellos pensaban que Jesús iba de repente a aparecer de la nada y que no iba a tener nunca una relación con una mujer como madre e hijo. Eso esperaban ellos, a la hora que salen con que es hijo de María y del carpintero, pues no es el Mesías. No es el Mesías. Ah, ya entendí. Bueno. ¿Seguimos? El purísimo, el increado, si se ha mortificado haciéndose hombre por amor al hombre, tenía que elegir un seno de virgen más pura que los lirios, para revestir de carne su divinidad. El pan bajado del cielo en tiempos de Moisés fue depositado en el arca de oro, cubierta del propiciatorio, vigilado por querubines, detrás de los velos del tabernáculo. Y con el pan estaba la palabra de Dios. Era justo que así fuera, porque se debe el máximo respeto a los dones de Dios y a las tablas de su santísima palabra. Pero entonces, ¿qué se habrá preparado Dios para su misma palabra y para el pan verdadero que ha venido del cielo? Esto, por favor, vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Si para el maná, un simple alimento material dado por Dios, o sea, quién sabe de dónde lo sacó, bueno, en el sentido de quién sabe qué era, pero si para eso, esa muestra que la pone en el arca de la alianza,
junto con las tablas de la ley, o sea, porque ahí estaban, ¿no? Entonces, ¿qué se habrá reservado para guardar su propia palabra? Sí. Porque el Verbo eterno es la palabra de Dios, es el fiat. Jesús encarnado, bueno, el Verbo encarnado es Jesús, Jesús es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué arca, qué recipiente habrá preparado Dios para su palabra ya real? A María. ¿A María? Pero alguien súper especial. Sí, yo veo de repente que hay un niño genio y con una mamá normal. Y pues la mamá se la pasa toda la vida bloqueando el desarrollo de ese niño genio porque no tiene la capacidad. Ahora, ¿qué madre habrá puesto Dios para un hijo Dios? Uh-huh. Y qué decoro, qué realeza le habrá preparado. Uh-huh. Esto junto con que no solo es la palabra. Uh-huh. Jesús es el pan de vida. Sí. Es el pan del que vamos a comer todos para poder tener vida eterna. Uh-huh. Por lo tanto, ese pan y esa palabra que fueron guardados en el arca de la alianza, que era el maná, una muestra de maná con la ley, ahora se convierte en esto. Y es como una extensión. Aquello fue la figura. Ahora es la realidad. El verdadero, ¿cómo diríamos? La verdadera arca de la alianza es María, en donde está depositada la palabra de Dios y está depositado el pan de vida eterna. Esto deberían de entenderlo todos. O sea, creo que es obvio. Y no pensar que María era una mujer común y corriente. Y que el Verbo eterno hecho hombre se hubiera podido encarnar en el seno de cualquier mujer. O sea, sí. Pero bueno, de todas maneras pasa, ¿no? Un arca más inviolable y preciosa que el arca de oro, cubierta del precioso propiciatorio de su pura voluntad de inmolación, vigilada por los querubines de Dios, velada por el velo de un candor virginal, de una humildad perfecta, de una caridad sublime y de todas las virtudes más santas. Y entonces, todavía no entendéis que mi paternidad está en el cielo y que por eso de allá vengo. O sea, como diciendo que no ven lo que estamos haciendo, no ven quién es María, no ven quién soy yo. En fin, es precioso esto que estamos leyendo, porque son, vuelvo a repetir, pequeños cuadros, pequeñas cositas muy, muy, ¿cómo diríamos? Aparentemente sin mayor trascendencia, pero estamos viendo quién es María, que ese es el punto principal. No es nada más la mamá, porque cuando nosotros decimos la mamá, inmediatamente la asociamos a nuestra mamá y la dejamos en el plan de nuestra mamá. Y que nuestra mamá pudo haber sido lo que haya sido, no importa. Pero que por medio de una unión entre dos personas se logró un nuevo ser, que seríamos cualquiera de nosotros. Eso no pasa con Jesús. Jesús es Dios. Jesús requiere de algo diferente. Jesús no puede estar contaminado, no puede estar en unión con una voluntad humana actuando, no puede estar en el seno de una mujer que comparte su amor con el hombre. Debe ser una mujer total y absolutamente entregada a él, y que todo el amor que sale de esa mujer hacia el ser humano, pero es el mismo amor de él y de la misma manera que él ama. En fin, pero creo que nos van dando como pinceladas, así pequeños puntos para ir entendiendo quién es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? ¿Sí? Y entre ellos dos, pues se puede decir que ya se vivía el reino.
Claro, el reino ahí estaba, ¿no? Aunque Jesús estuviera lleno de nuestro pecado. Uh-huh. Bueno, cubierto. Así es. Tenemos aquí en síntesis los 3 componentes fundamentales de la Mariología. 1. La misión singular de María, la de ser madre de la palabra, el verbo hecho carne, del pan vivo bajado del cielo para la salvación de los hombres. 2. Los singulares privilegios de María, arca virginal más preciosa que la que contenía al maná y a las tablas de la ley. 3. El culto o veneración singular debida a tal arca. Los 3 cuadros dibujados con tanto amor filial por la mano divina de Cristo se completan y se funden en un único cuadro, lleno de luz, arrancada al cielo. Bueno, pues aquí tenemos estos 2 cuadros que hemos presentado y pues realmente nos queda, seguimos con el 4º cuadro, que esto es para terminar esta parte, ¿sí? Continuamos con el 4º cuadro. Es otro pequeño retrato de María Santísima. Y dice Jesús: allá en Nazaret hay una flor que vive solitaria, exhalando pureza y amor por su Dios y por su Hijo. Es mi madre. Tú la conocerás, Simón, y me dirás si existe criatura semejante a ella, aún en gracia humana sobre la tierra. Es bella, pero todo es superado por lo que emana de su interior. Si un hombre brutal la despojase de todas sus vestiduras y así la expulsara y la mandara errante, ella todavía aparecería como reina en vestiduras reales, porque su santidad le formaría un ropaje esplendoroso. El mundo puede ocasionarme todo el mal, pero todo perdonaré porque, para venir al mundo y redimirlo, la he tenido a ella, la humilde y gran reina del mundo, que el mundo ignora, pero por la cual ha tenido el bien y todavía lo tendrá por todos los siglos. Ahí es aquí el perdón. Este es el perdón. Con tal de tenerla a ella, Dios perdona todo, no importa lo que sea, siempre y cuando haya arrepentimiento, no se vaya a malentender. Pero de todas maneras, o sea, ella es el perdón, porque ella es el joyel de Dios. Y por tenerla a ella, aguanta lo que sea. Y de lo que se pierden los que no la conocen. Lo que se pierden los que no la conocen, lo que se pierden, lo que desechan aquellos que la conocen. Bueno. Y aquí lo que dice Jesús, podríamos decir cosas muy, muy feas de María, pero nunca la vamos a manchar, nunca vamos a quitar esa imagen que tiene ella, ese reinado, esa sublimidad que tiene, jamás. Pero ¿qué podríamos...? Bueno, sí, no importa lo que el hombre piense, lo que el hombre haga, diga, María seguirá siendo María. Uh-huh. No hay forma de quitarle su realeza, ¿no? Así que no hay problema, que sí, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran. Los que llevan realmente el peso de todo esto son ellos mismos. Sí. ¿Qué será de aquellos que rechazan a María cuando lleguen al cielo y le digan a Jesús: Jesús, te amamos inmensamente, pero ¿sabes qué? Con tu mamá no. Tu mamá esa, déjala aparte porque no, como que no nos congeniamos. Entonces Jesús le va a decir: sí, mijito, no hay ningún problema. Con todo, te respeto lo que dices. Tengo un lugarcito muy especial para aquellos que no aceptan a mi madre. ¿Sí? O sea, y aparte te vas a divertir, es un lugarcito muy caliente, muy agradable. O sea, bueno, agradable no, pero sí muy caliente. Muy caliente. O sea, ese es el problema con eso, ¿no? Nadie llega a Jesús si no es por María. Sí. Bueno, seguimos. No, ya en verdad te digo que la verdadera casa de Dios, el arca santa, es su corazón, del cual es velo su cuerpo purísimo,
y sobre el que están sus virtudes que forman un brocado. En este pequeño cuadro quedan realzadas más cosas. Queda realzada la singularidad, la trascendencia de María sobre todas las criaturas. Esto ya lo comenta el padre Roschini, ¿no? No hay criatura semejante a ella. Es enfatizada su singular belleza, tanto exterior como sobre todo interior. Sobresale su majestuosa realeza, una reina totalmente cubierta de santidad. Resalta su acción superlativamente benéfica, la de haber dado al mundo al bien, al Salvador. Es realzado su benéfico influjo salvífico en los siglos. Ella es la ciudad de Dios, el arca santa, adornada de todas las virtudes. El arca santa, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos este segundo programa sobre María en los escritos de María Valtorta por medio de la obra del padre Gabriel Roschini. Y pues en el próximo seguiremos con este... Es impresionante cómo en la letanía, cuando leemos el rosario, son muchos de los adjetivos que le damos a María, pero nos quedamos cortos. Después de leer todo esto que dice Jesús de su misma madre, lo que opina, estamos cortos. Es que sin la divina voluntad, o sea, prácticamente el conocimiento de María era imposible, ¿no? O sea, conocíamos la parte exterior, toda la parte que se veía y que nosotros intuíamos que era una mujer diferente, que era una mujer con una santidad muy grande, que tenía virtudes muy excelsas, que era amada por Dios infinitamente, pero no teníamos esta profundidad. Y eso que lo estamos leyendo a través de Valtorta. Entonces, aquí nos están abriendo la puerta y ya vimos que en algunas ocasiones Jesús deja ver perfectamente el reino de la divina voluntad actuando en María. O sea, empezamos a ver esto, a vislumbrarlo, y empezamos a ver que todo lo que dice Luisa no es tan disparatado. Ya está, y es algo como muy lógico lo que está sucediendo, ¿no? En fin, sigamos los pasos de María en la obra de María Valtorta y vamos a ver qué más cosas podemos descubrir de ella, ¿no? Bueno, pues Alejandra, gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y a ustedes, amigos, gracias por su asistencia y ojalá nos veamos la próxima vez. Gracias a todos. Hasta luego.